acá y es un gusto tenerlos acá y darles la bienvenida a este seminario y a la presentación que hoy nos va a compartir Mateo Villamizar. Em, Mateo, para quienes no lo conocen, es candidato a doctorado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Duke. Tiene una maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de California en San Diego, una maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y tiene dos títulos de pregrado, Ciencia Política y Economía de la Universidad de los Andes. Mateo además es coordinador del Grupo de Trabajo en Política Latinoamericana de Duke y la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, así como investigador asociado de DevLab en Duke. Su trabajo se enfoca en economía política con un particular interés en participación política, representación, desarrollo y migración. Así que Mateo nos va a presentar hoy precisamente un paper relacionado con su disertación. El paper se titula Between Locals and Migrants, Politicians and Vote Buying in Colombia. Mateo tiene 30 minutos para presentar. Después, nuestro colega Rodrigo Castro Cornejo, muy amable, va a darle comentarios sobre el trabajo durante unos 10 minutos y cerramos la sesión con preguntas y respuestas. Quienes quieran participar, por favor, no duden en levantar la mano con el icono de Zoom o escribirme por el chat y yo con mucho gusto llevo la lista de participación. Entonces, sin ser más, Mateo, muy bienvenido, el espacio es tuyo y muchas gracias por acompañarnos. Hola Camila, muchísimas gracias. Voy a comenzar compartiendo y ojalá todo salga bien. Bueno, listo. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Tengo el honor de ser el primero en este seminario, entonces ojalá deje un buen estándar para el resto y pues que todos aprendamos un poquito. Como Camila dijo y me presentó, soy Mateo Villamizar Chaparro y ahorita soy candidato a doctor en la Universidad de Duke. Y el día de hoy les presentaré un trabajo preliminar que está relacionado con mi tesis, titulado Entre lugareños y migrantes, políticas y clientelismo en Colombia. Intenté hacer una traducción del paper para presentarlo acá, entonces si tengo mucho Spanglish, perdón. Y si hay cosas raras, también perdón de antemano. Si tienen alguna pregunta aclaratoria o algo así, por favor háganla durante la presentación y hablen directamente porque creo que me queda difícil ver las manitos acá. Pero si tienen alguna pregunta un poco más sustantiva, sí, intentemos dejarlo como para el final. Bueno, viendo noticias y periódicos diariamente, es posible observar que en estos momentos el número de migrantes internos en todo el mundo está aumentando. Además, son los países en vía de desarrollo los que están experimentando este proceso con mayor fuerza en las últimas décadas. Según el área de desarrollo urbano del Banco Mundial, para 2050, casi 7 de cada 10 personas en el mundo vivirán en ciudades. Y el banco estima que la mayor parte de este cambio vendrá como resultado de la migración de zonas rurales a urbanas. Por otro lado, los datos del Centro de Desplazamiento de Monitoreo, de Desplazamiento Interno muestran que la cantidad de nuevos desplazamientos debido a la violencia o a los desastres naturales ha ido en aumento y ha afectado a millones de personas en la última década. ¿Cómo pueden entonces afectar estos flujos migratorios las dinámicas políticas locales? Yo argumento que estos procesos de migración interna están creando un electorado móvil que tiene un potencial de transformar estas dinámicas en la política local. La mayoría de los estudios de migración han analizado los efectos que tienen migrantes internacionales en la política, y aquellos estudios que se han centrado en los efectos de la migración interna lo han hecho analizando más que todo procesos de política formales, como la selección de candidatos o los dilemas de representación e inclusión. No obstante, la verdad es que sabemos muy poco sobre cómo la migración interna afecta la asignación de beneficios informales, como las redes clientelares. Por ello, en este artículo en particular, analizo cómo la presencia de migrantes transforma la decisión de los políticos de distribuir bienes privados entre lugareños y migrantes. Pero bueno, ustedes dirán, ¿por qué distribuir bienes clientelares a migrantes? Pues primero, a diferencia de sus contrapartes internacionales, los migrantes internos aún conservan su derecho al voto, lo cual les permite a estos individuos influir directamente y mucho más rápidamente en los procesos de políticas locales. En segundo lugar, la situación económica de los migrantes puede
puede ser un poco más precaria que la de los lugareños, especialmente si los migrantes llegan huyendo de violencia o desastres naturales. Esta vulnerabilidad hace, teóricamente, que los migrantes sean más baratos de comprar y por ende más atractivos para los políticos. Porque en ese sentido, si son más baratos, con el mismo nivel de dinero, pueden terminar comprando más personas y les puede salir hacer clientelismo un poco más barato. En general, la relación entre la compra de votos y la migración ha sido algo relativamente inexplorado. A lo sumo, en algunos estudios cuantitativos se han utilizado alguna medida del estatus migratorio de los secuestrados como control en los análisis estadísticos. Adicionalmente, al comparar algunas de las tendencias en la literatura sobre el clientelismo, encuentro que las expectativas de cuándo se van a comprar migrantes tienden a diferir y en muchos lugares a ser contradictorias. Por ejemplo, si tomamos primero las teorías enfocadas en las preferencias de los votantes, estas dicen que los políticos comprarán a alguien dependiendo de la posición ideológica del migrante y su determinación como core o swing voter. Entonces, dependiendo del contexto en donde nos encontramos, si los migrantes son considerados como core o si los migrantes son considerados como swing, pues van a ser comprados en diferentes niveles. Segundo, si miramos también los estudios que solo enfatizan la necesidad de monitorear las relaciones clientelares, estos estudios nos dirían que solo los grupos organizados de migrantes serán incluidos en las redes clientelares. Entonces, grupos de migrantes que llegan juntos, que ya están constituidos, que tienen algún tipo de capital organizacional, estos son los migrantes que van a ser comprados, más no otros. Pero esto tampoco nos dice mucho que pasa también con otros grupos organizados dentro del mismo core que tienen los políticos y en sus lugares, pues digamos en sus municipios. También existen ciertos estudios que enfatizan en la existencia de la diversificación del portafolio de los políticos. En este tipo de estudios muestran no solamente que el clientelismo es una herramienta que está a disposición de los políticos, pero es que es una de muchas. La idea acá es mirar cuánto clientelismo hago, cuánta provisión de bienes públicos hago, y en ese sentido tengo toda una diversidad como de objetos y de acciones a los cuales tengo que definir cómo optimizar para utilizarlos de la mejor forma para mejorar mis chances de reelección. Si bien esto nos podría decir que el comprar unos migrantes puede ser beneficioso para los políticos, no necesariamente nos dice cuál es el mecanismo o cuál es la idea que está detrás de cuándo incluir a unos y a otros no. Finalmente, en los estudios sobre redes clientelares, estos indican que los políticos comprarán solamente a los migrantes que están mucho más centralizados. Esto genera dos cosas. Uno, que también existe una organización dentro de los migrantes, y dos, que en ese sentido no tiene que comprar a todos los migrantes, sino solamente a uno que esté muy bien conectado con el resto. Y vemos acá como toda la literatura de los brokers y cómo pueden haber migrant brokers que pueden existir en estos lugares. No obstante, nuevamente, si vemos esto, no tenemos como mucha claridad de qué va a pasar cuando verdaderamente lleguen migrantes. En términos generales, el argumento que quiero hacer en esta presentación es el siguiente. Ante una llegada de migrantes, los políticos tienen que tomar una decisión de a quién y a quiénes comprar. Esta decisión dependerá del nivel de animosidad de los lugareños frente a los migrantes, de las preferencias políticas de los migrantes y en general del nivel de competencia política de la municipalidad. En este artículo, en este paper, quiero intentar entender o quiero promover el argumento de que en municipalidades más competitivas, los políticos ven más riesgosa la compra de migrantes, ya que pueden perder votos de su electorado en concursos donde los votos son más preciados. Por el contrario, en municipalidades poco competitivas, los políticos son menos aversos al riesgo y es aquí donde los políticos comprarán migrantes a un menor precio y los incluirán dentro de ese electorado sin necesariamente entrar en esta idea riesgosa que puede ser pues, comprar a los migrantes. Para ello, y para entender mejor este argumento, lo que hice fue primero generar un modelo formal. Entonces, acá pues para entender esta relación, creé un juego secuencial con información perfecta entre un político clientelista y miembros de dos grupos de la población. Y acá estoy siguiendo como, digamos, una línea tradicional de modelos descriptivos, como la de Dixit y Nordegren, que también está un poco impuesta en un paper reciente de Amat y Beramendi en 2021.
En este caso también voy a asumir que la sociedad está compuesta por N individuos y está dividida en dos grupos, los lugareños y los migrantes. Para facilitar también los cálculos del modelo, normalicé la población definiendo alfa sub j como la proporción de inmigrantes o lugareños en la población. Ahora bien, con ello construí la función de utilidad del votante. Entonces, la función de utilidad del votante, cuando el político clientelista gana, está determinada por tres factores. Primero, el ingreso disponible del individuo. Esto quiere decir que va a hacer todo lo que tienen disponibles después de que han pagado impuestos al Estado, o en este caso al político. Segundo, la recepción de beneficios beta sub j, que son hacer los beneficios clientelares, y va a ser simplemente una transferencia, o va a ser modelada como si fuera una transferencia por parte de los políticos. Y tercero, sus preferencias ideológicas en un espacio político unidimensional. Acá nuevamente estoy siguiendo ciertos parámetros que son tradicionales en este tipo de modelos clientelares, empezando con los papers de Stokes y Nichter, como de finales de los 2000. Acá también es importante mencionar que los lugareños también obtienen una desutilidad cuando el político da beneficios privados a los migrantes. Estas preferencias anti-migración, que usualmente están explicadas y presentadas en la literatura y en los medios, están representadas por el término gamma. Y al final son el resultado de la existencia de una competencia en un juego de suma cero por la cantidad de recursos a distribuir. Entonces, en ese sentido, que especialmente en lugares y en países de desarrollo que existen o tienen, o los políticos tienen un número determinado de recursos, dar estos recursos a migrantes o a lugareños se vuelve una decisión supremamente estratégica, y el hecho de que se los dé a uno necesariamente implica que se los va a quitar al otro. Entonces genera ciertas animosidades al menos en el corto plazo. Ahora bien, la función de utilidad del político también va a depender de varias cosas. La primera va a ser la cantidad de personas de cada grupo poblacional que votará por esta persona, por este político, ponderada por la probabilidad de que cada persona de dicho grupo esté registrado para votar. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Además, también dependerá de la función de densidad acumulada de las preferencias ideológicas, y adicional a esto, incluí un parámetro beta que captura cuán competitivo es el distrito, y con ello el riesgo que están incurriendo los políticos al distribuir los beneficios a los migrantes. Los políticos también enfrentarán una restricción presupuestal que va a ser igual, determinada simplemente por cuál es la recolección de impuestos que los individuos están pagando. Ahora bien, en términos del timing del modelo, pues el modelo tiene como la siguiente secuencialidad. Primero, la naturaleza define cuán competitivo es el entorno. Esta es una información que los políticos analizan y tienen, pero está aleatoriamente y no depende ni está endogenizada en el modelo. Luego, los políticos observan esta información y determinan el monto de los beneficios privados que son otorgados tanto a los migrantes como a los nativos. Después de esto, los votantes reciben estas transferencias, deciden por quién votar. Una vez esto acontece, se cuentan los votos, se decide quién gana y el juego termina. Entonces tenemos como solo un shot en este lado. El modelo se puede agrandar, pero simplemente por lo que estamos mirando, me gustaría dejarlo solamente hasta este momento. Mateo, ¿por qué? ¿Puedes recordar qué es la beta? Beta high, beta low. Beta high, beta low es este parámetro. No, esta beta es el parámetro de riesgo. Entonces, beta high es que está en un lugar muy competitivo, y beta low y beta L es que está en un lugar menos competitivo. Ah, es la competencia electoral. Es la competencia electoral. Entonces, la solución al modelo formal se explica mucho más detallada en el paper que se distribuyó, pero por ahora solo quiero llamar su atención a algunas de las estadísticas comparativas más importantes de los resultados. Lo primero es que la cantidad de beneficios privados disminuye con el nivel de competencia, lo cual me lleva a la hipótesis principal de este artículo, según la cual los distritos más competitivos, los políticos distribuirán menos beneficios privados a los migrantes. No obstante, también del modelo surge que
la cantidad de bienes privados entregados a los migrantes aumenta con la probabilidad de registro, que esto no necesariamente pues, necesita un modelo formal para pensarlo, pero en la medida en que los migrantes se registren más, van a ser más aprovechados por los políticos. Lo que sí es interesante acá es que el aumento es mucho menor en municipalidades donde hay mayor competencia que en municipalidades que tienen menor competencia. ¿Puedes repetir la intuición de esto? Perdón, Mateo, es que te fuiste un poco rápido con el modelo. Esto que es la parte importante de la izquierda. La parte importante de la izquierda es que independientemente del, del nivel de competitividad, el nivel de bienes dados a los migrantes, o pues digamos, ahí la relación que estoy intentando poner es cuál es la relación entre la competitividad y el nivel de beneficios privados que se le está dando a los migrantes. A menores niveles de competitividad vamos a tener mayores niveles de beneficios para los inmigrantes, y a medida que la competitividad aumenta, vamos a ver que pues, menos migrantes son comprados precisamente porque existen estos trade-offs de los costos que el político incurre al darle a los migrantes más beneficios privados. O sea, la intuición es que los migrantes no votan tanto, o sea, en elecciones competitivas te tienes que ir por los votantes que sí están registrados. No, no entendí cuál es la intuición, o sea, ¿por qué le das menos a los migrantes? O sea, son dos cosas distintas. La primera es que si aumenta el nivel de competitividad, va a haber menor distribución de bienes a los migrantes. ¿Pero por qué? Porque va a ser mucho más riesgoso para los políticos darle a los migrantes esto, dado que pierden los votos de los lugareños que antes estaban votando por ellos. Ok. Luego lo checo. Vale. Después podemos conversarlo si quieren. Gracias. Entonces, para intentar probar estas estáticas comparativas y, digamos, testearlas empíricamente, utilicé el caso de Colombia por 3 razones. La primera es que Colombia tiene el segundo mayor número de migrantes internos en el mundo después de Siria, debido al conflicto que ha sufrido desde hace más de 50 años. Adicionalmente, este número de migrantes posee una variación no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, como se muestra en esta figura de la derecha, lo cual permite que haya verdadera variación en caso tal de hacer como algún análisis tipo panel. Y tercero, que la compra de votos en Colombia ha sido un fenómeno bastante común y generalizado, por lo cual no es algo que no se note y se sepa y sea algo como especial en el país, sino es algo que existe y permite que sea relativamente común y no como un evento que ocurre muy pocas veces. En términos del diseño de investigación, pruebo empíricamente el modelo, digámoslo, en 3 actos. El primero va a ser un análisis individual, en donde utilizo una encuesta longitudinal de Colombia que tiene alrededor de 10.000 hogares. Y utilizo 2 medidas de clientelismo, una observada y una hipotética, y ahorita hablo un poco de eso, para poder probar la relación entre clientelismo, competitividad e inmigración. La segunda, intento explorar el mecanismo de por qué los resultados que tenemos en el primer análisis existen, utilizando un panel de elecciones municipal, y con ello también para controlar por ciertos patrones de endogeneidad, utilizo un instrumento de shift share o de Bartik para poder mirar o controlar por esta endogeneidad de las redes migratorias, que puede generar algunos efectos en los parámetros del modelo. Y por último, pues casi que en el tercer acto, pero en verdad es como en paralelo estos dos, generé un análisis cualitativo en el cual realicé 10 experiencias, 2 grupos focales, y explora algunos parámetros del modelo que no necesariamente se presentan en la parte cuantitativa. Entonces, en el análisis individual, uso datos de la encuesta longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes. Con estos datos, busco primero entender cuál es la relación entre migración, clientelismo y competencia. Este análisis supone que los mercados electorales están en equilibrio y, por lo tanto, la cantidad de personas que dicen que vendieron sus votos coincide con la cantidad de personas que compró el político. Para medir clientelismo, utilizo 2 medidas.
Una medida observada, que básicamente es la respuesta a la pregunta de si al votante le ofrecieron algún tipo de beneficio en las últimas elecciones, y otra hipotética, en donde se le hace también una pregunta a los encuestados de si en las próximas elecciones ellos votarían por algún político que les ofreciera algún tipo de beneficios privados. También aprovecho los datos de la encuesta para distinguir la vulnerabilidad de los migrantes, identificando quiénes migraron por razones de conflicto y cambio climático versus quienes simplemente migraron por otras razones. Eso me permite a mí distinguir entre la migración como que sea mucho más vulnerable y la migración que no necesariamente es como tan vulnerable. Para medir competitividad, calculé la diferencia entre el ganador y el primer perdedor en las elecciones de alcaldes. Luego, miré cuál es la distribución de esta diferencia e identifiqué aquellos municipios que se encontraban en el top 10%, que tenían las diferencias, estas diferencias marginales más pequeñas. Y entonces a ese 10%, a las municipalidades que tenían el 10% de margen de victoria mucho más pequeño, son los que estoy llamando como las municipalidades que son más competitivas. Como robustez también utilicé el 25% y los resultados son relativamente similares. Entonces, en términos de análisis, aquí corre una serie de regresiones con efectos fijos a nivel municipal y errores estándar agrupados también a nivel municipal. Y puedo hablar un poco más sobre la decisión de utilizar mínimos cuadrados ordinarios en vez de Probits o Logits pues digamos, en la siguiente sección. Pero acá lo importante, lo que les quiero mostrar son dos cosas. Lo primero es que este primer gráfico muestra las probabilidades predichas de recibir beneficios privados a cambio de votos para migrantes y no migrantes en diferentes entornos competitivos. La línea azul, la línea sólida azul, son los municipios competitivos y la línea como cortada roja son los municipios más competitivos. Acá cuando miramos la medida observada y estamos utilizando todos los migrantes, vemos que verdaderamente no hay una diferencia estadísticamente significativa entre migrantes y no migrantes. Sin embargo, se ve que en general los distritos menos competitivos tienen menos distribución de bienes públicos. Entonces, si bien acá en esta medida observada no vemos que haya una diferencia trascendental entre los lugareños y los migrantes, sí vemos que en general en lugares que hay más competencia existe menos distribución de bienes públicos. De bienes privados en relaciones clientelares. Ahora bien, cuando usando esta misma medida observada, miramos solamente a aquellos individuos o aquellos migrantes que son mucho más vulnerables, acá sí vemos donde tenemos algo un poco más fuerte, en donde sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos migrantes que son más vulnerables versus la población que no lo es. Y vemos también nuevamente que los lugares más competitivos tienden a tener menos niveles de distribución de bienes, pues digamos, de bienes clientelares que han sido dados en estos lugares. Acá lo importante también es que si bien no vemos ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los lugares competitivos, entre las municipalidades competitivas y las municipales no competitivas, yo creo que parte de esto es un resultado de que en la muestra el número de migrantes que son vulnerables no fue muy grande. De hecho, solamente fueron como 77 migrantes de todas las personas que fueron encuestadas. Entonces yo creo que acá definitivamente estos resultados son un poco más sugestivos y menos bien definidos, simplemente porque no creo que tenga el poder estadístico necesario para poder identificar verdaderamente lo que está sucediendo acá. También es importante mencionar que cuando miro algunas de estos mismos patrones utilizando la medida hipotética, los resultados son relativamente similares. En términos de cuando utilizo todos los migrantes, tampoco vemos como una relación verdaderamente muy diferente entre migrantes y no migrantes, pero la relación que existe entre municipios competitivos y no competitivos, donde los municipios competitivos tienen menos distribución de bienes privados,
sigue existiendo. Y también que existe cuando los migrantes cuando están en el shock, si tienden a tener menos probabilidad de ser como incluidos en estas redes clientelares. Entonces, ahora bien, digamos, lo que quiero llegar con estas conclusiones al final es que, uno, los lugares que son mucho más competitivos están distribuyendo menos beneficios, tanto a migrantes como no inmigrantes, y cuando vemos a los migrantes mucho más vulnerables, son ellos los que reciben menos bienes privados y son incluidos menos en estas redes clientelares. Entonces, acá lo que quiero mirar luego es que si bien los inmigrantes podrían ser menos objetivos del clientelismo, o este resultado puede venir de dos cosas. La primera es porque los migrantes no están votando, o la segunda es porque los migrantes no se están registrando para votar. De hecho, si miramos algunos de los papers como más recientes que se han hecho en India sobre participación política de migrantes, vemos que el parámetro de registro es mucho más amplio y aquellos migrantes que no se registran son aquellos que no están siendo no están siendo tenidos en cuenta por los políticos al distribuir bienes privados. Entonces, para poder probar cuál es el caso, si es porque los migrantes no están votando o porque los migrantes no están registrados, decidí realizar un análisis observacional a nivel municipal, mirando las diferencias entre registro y participación de migrantes. Pues no necesariamente de migrantes, sino entre registro y participación en estas municipalidades. Nuevamente, estos resultados son un poco más sugestivos, más claramente definidos, ya que no pude medir clientelismo a nivel municipal, y de hecho hacerlo es bastante complejo, entonces simplemente estoy mostrando cuál es la relación entre competitividad y el número de migrantes que existen en estas municipalidades. Dada la endogeneidad producida por las redes migratorias, y como expliqué un poco anteriormente, decidí calcular el número de migrantes utilizando un instrumento de Bartik o un instrumento Shift-Share. ¿Esto qué quiere decir? Que en particular calculé el número predicho de migrantes en un municipio en un tiempo determinado como un promedio ponderado de los cambios anuales de los desplazados internos a nivel nacional y las cuotas iniciales de migrantes internos en 1998. Mucha información, voy a intentar partirlo un poco. Al final lo que estoy haciendo es, estoy prediciendo el número de migrantes en cada uno de los municipios, teniendo en cuenta los shares, que son como se me olvidó, pero bueno, los shares de los migrantes iniciales en 1998. Entonces en 1998 me puse a mirar para cada uno de los municipios cuál fue el porcentaje de migrantes que tenían en todo el país, y luego empecé a calcular el número total de migrantes que hubo en cada año después de 1998. Luego, para calcular el nivel predicho, simplemente multipliqué ese share inicial sobre el número total de migrantes que existieron en el país en ese año. Entonces, es una forma de controlar por la endogeneidad de que individuos migran a lugares donde están sus conocidos. Simplemente estoy tomando como base el año 1998 y los cambios anuales que existen en el stock total de migrantes que existen en cada, pues digamos, en el país. ¿Sí fue medianamente claro? Ok. Entonces, en términos de los resultados de esto, les voy a mostrar dos cosas. Entonces, acá en esta primera figura, vemos los resultados de las personas que se registraron en diferentes niveles de competencia. En el eje X vemos el margen de victoria, nuevamente entre el alcalde y el primer perdedor. Y en el eje Y representa la proporción de personas recién registradas. Las líneas discontinuas representan los municipios con el nivel máximo de migrantes, según el instrumento de Shift-Share, mientras que la línea azul continua representa el municipio con el mínimo número de migrantes. O sea que estamos viendo el municipio que tiene menos migrantes y lo estamos contrastando con el municipio que tiene más migrantes.
En términos de registro, no vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa. Hay ciertos cambios cuando no tenemos suficiente margen, cuando la margen de victoria es mucho más amplia y tenemos menos competitividad. Pero en general vemos que no hay tanta diferencia en el registro de migrantes en lugares con diferentes niveles de márgenes de competitividad. Lo contrario ocurre cuando vemos la participación electoral. Acá sí vemos que donde existe mayor nivel de competitividad, es decir, cuando tenemos menores márgenes de victoria, hay una diferencia bastante grande entre quienes están participando. Y esta diferencia se va reduciendo en cuanto la margen de victoria va aumentando, lo que implica que la competitividad del municipio va disminuyendo. Entonces, en este sentido, vemos que existe nuevamente evidencia supremamente sugestiva, que en lugares con mayor nivel de migrantes, con menor nivel de migrantes, o pues los que tienen más migrantes no necesariamente tienen una mayor participación electoral cuando se compara con lugares con un menor nivel de migrantes, y esto a diferentes niveles de competencia. En cuanto al análisis cualitativo, quiero resaltar 3 puntos. En primer lugar, que existió una facilidad de registrarse en Colombia y esto se remonta a un bajo lambda del modelo inicial, lo cual quiere decir que básicamente el registro no necesariamente es uno de los problemas de por qué los migrantes no están siendo afectados o no están siendo como targeted en estas redes clientelares. Lo segundo es que los políticos solo se acercarán a los migrantes, especialmente vulnerables, durante la época electoral, lo cual demuestra que no necesariamente están incluidas en formas mucho más relacionales de clientelismo que lo que he encontrado, por ejemplo, Níter en Brasil. Y de hecho, una de las personas que entrevisté, siempre, y pues varias de ellas siempre decían que los políticos estaban utilizando a los migrantes cuando llegaban a las municipalidades simplemente como votos, solamente les ponían atención durante el periodo electoral y luego no cumplían ni siquiera les daban como los beneficios que estaban dando y no les daban necesariamente lo que les prometían. Acá en esto, por ejemplo, decimos que los políticos encuentran la manera en que se ven muy vulnerables. Y en esto pues la entrevistada quería decir que todavía hay pobreza y que a pesar de que no tengas hambre, hay personas que son muy necesitadas y los políticos tratan de convencerlos pues a ellos, a los migrantes, para conseguir esos votos. La tercera cosa que también es importante y fue algo que a las características de los datos a los que pude tener acceso, no necesariamente puede medir, fue como algún tipo de efecto sobre la discriminación que reciben los migrantes cuando van de una municipalidad a otra. En todas las evidencias cualitativas, en los grupos focales y en las diferentes entrevistas que realicé, muchas de las personas charlaban o resaltaban que la discriminación para los migrantes internos siempre es bastante fuerte. Acá les quería simplemente leer y traer como esta quote de uno de los grupos focales en donde decían que yo creo que los obstáculos más grandes son sobre todo el tema de las dinámicas territoriales y los cambios que tú afrontas cuando pasas de un territorio a otro. Llegar no fue fácil y de hecho todavía hay gente que rechaza a las víctimas de este municipio y se preguntan por qué las víctimas tienen ciertos beneficios cuando ellos también son del pueblo y no reciben estos beneficios. Este grupo focal fue hecho con personas que son parte de las mesas de víctimas de desplazados, entonces por eso se refieren a ellos primero como víctimas y luego como migrantes. Pero también sigue ahí que este es un tema de desconocimiento y falta de tolerancia que hay en los pueblos, y estoy segura de que no solamente se expresa aquí en el municipio, sino que pasa en todo Colombia. Siempre existen como esos choques con las personas oriundas de por qué tenemos que recibir forasteros. En resumen, y ya como para terminar de correr y dejarlos hablar y hacer preguntas, es que en resumen, los migrantes más vulnerables reciben menos beneficios privados, lo cual parece ser un resultado de un fenómeno impulsado por una menor participación a la hora de votar. En términos de competencia, los políticos participan menos en esquemas clientelales en distritos más competitivos, lo cual habla un poco de la importancia de la competencia en la disminución de incentivos para la compra de votos. Cosas que han encontrado, por ejemplo, Kiefer y Kitchell, entre otros, sobre la importancia de que exista competencia a nivel local. Tercero, y en términos
de qué tan generalizables pueden ser estos resultados, es que los migrantes en sí son excluidos de las redes clientelares, no solamente en Colombia. Utilizando datos de otras encuestas que se han hecho en lugares distintos a Colombia, encontré que en India, por ejemplo, solamente el 8.4% de las personas en esta encuesta vendieron su voto, y en Filipinas esto fue más cercano al 30% que recibieron algún tipo de bienes privados por su voto. Y en ese sentido, les quería agradecer a todos por su atención y estoy pues, acá abierto a todas las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mateo, por tu presentación. Estuvo súper interesante. Vamos a seguir ahora con los comentarios. Rodrigo, el espacio es tuyo. Gracias. Gracias, Mateo, y gracias, Camila, por organizar el workshop. Aquí tengo varios comentarios. Tengo la impresión que va a haber cierta intersección con Jill, pero un poco primero yo creo que de forma y otro de fondo, un poco una combinación. Entonces, a ver, el chiste es un poco mejorar un poco. Entiendo por lo que te pregunté hace rato, es uno de tus papers, de tu disertación, entonces seguramente hay algunas cosas que creo que no están aquí, pero supongo que están en otro paper, entonces igual puede ser el caso, pero en términos de, bueno, primero creo que es un tema bien importante, sobre todo normativamente, cómo los políticos de repente usan a los migrantes, y sobre todo en el último caso creo que es un tema muy importante, los desplazados por violencia, no es un tema menor. Entonces, muy bienvenido este tema, y sobre todo, qué bueno que en Colombia, estamos viendo también estudios en Colombia, ya. Yo creo que en la literatura de clientelismo ya nos cansamos un poco de oír de los barrios de las periferias de Buenos Aires, entonces creo que es bueno saber también otros casos. Pero bueno, eh, una de las cosas que me hubiera gustado ver en el paper es un poco más de información acerca de qué tan extendido está el clientelismo en Colombia, de repente el papel de los brokers, el papel, un poco más de información. Un poco lo que te decía, supongo que está en otro de los papers de tu propia disertación, pero creo que sí hubiera sido muy importante dándonos un poco el big picture de la fotografía del clientelismo en Colombia, quiénes son más clientelistas, no sé, los partidos más tradicionales, aunque ya casi no existen, liberal conservador, o es el gobierno, no sé, un poco para entender un poco cómo es la dinámica del clientelismo, porque creo que es muy importante a veces saber un poco quiénes son los actores, como no sé, de repente en Buenos Aires sabemos que son los justicialistas, o el peronismo, aquí en México más el priismo, o últimamente más el morenismo, pero no sé, un poco dar un poco más de información para entender bien quiénes son los actores y cuál es un poco el contexto del clientelismo en Colombia. Un tema que creo que va a saltar es la expectativa que tienes acerca del nivel de competencia. A menos nivel de competencia, ¿no? ¿Cómo es? A mayor nivel de competencia, menos clientelismo. Yo la verdad no acabo de entender muy bien esa expectativa teórica, y en parte porque aquí hay varias cosas. Creo que no sé de dónde surgió. Si es un poco tu intuición, si de repente es del modelo formal. En paréntesis, creo que está produciendo más ruido del necesario. No veo realmente la necesidad de hacer un modelo formal. Creo que con una tabla de 2x2, migrante, no migrante, baja competitividad, alta competitividad, creo que sería mucho más sencillo. Y sobre todo te permitiría un poco dialogar más con la literatura. Como que no veo mucho diálogo. Entonces no entendí necesariamente de dónde viene esa expectativa. Si la literatura ya la tiene un poco analizada en otros contextos, y un poco tú la traes un poco a Colombia, o viene un poco también de tu propio trabajo empírico, tanto el que haces más adelante con tu base de datos, o incluso con tu trabajo de campo. Entonces no me quedó claro, uno, de dónde llega un poco esa expectativa, y sobre todo no entiendo muy bien exactamente por qué. Yo ahorita pensando en distritos competitivos en México, pues yo veo todo lo contrario. De repente ahí vienen literalmente todos los brokers a comprar el voto así a todos, literalmente, porque quieren ganar ese distrito, o esa ciudad, o ese lo que sea. Entonces los brokers se ponen literalmente a comprar a quien se pueda comprar. Una de las cosas que creo que tú dices en el paper, y no, creo que en la presentación no lo dices, es que ante
ante dinero, digamos que es limitado, presupuestos limitados, pues dicen, ok, si de repente tengo 10 pesos, pues no los voy a usar para comprar a los migrantes, porque pues resulta que mis propios votantes pues se van a enojar que no les dé tanto dinero o tantos bienes, o por alguna razón no les va a gustar que se los dé a los migrantes, pero lo que yo veo en México o incluso en Estados Unidos es en distritos competitivos, pues el dinero llega literalmente a caudales, ya sea de forma formal o informal. Entonces, a veces, no digo que siempre, pero normalmente cuando son muy competitivos, pues te llega dinero de todas partes. Hasta en México la policía acaba deteniendo a políticos en los aeropuertos el día de la elección porque de repente ahí tienen los costales de dinero en efectivo. Pero bueno, entonces, entonces no, tampoco entiendo muy bien empíricamente por qué habría menos clientelismo a mayor competitividad, dado que, de nuevo, el beneficio marginal de movilizar a esos votantes comprados, pues va a tener un costo mucho mayor, porque digo, si de repente la diferencia es nada más 10 votos y puedes de repente comprar a 5 votantes nuevos, pues yo creo que cualquiera lo haría. Entonces, y sobre todo ante mucho dinero en un potencial municipio. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poco más, tanto un poco la expectativa, por qué teóricamente llegas a esa expectativa en tu trabajo y también un poco empíricamente por dónde viene. ¿No encuentras entonces de repente mucha diferencia entre migrantes y no migrantes? Creo que a mayor nivel de competitividad, creo. Ahí me perdí un poco, pero entonces no necesariamente se ve esa diferencia, lo cual necesariamente pues creo que no es tan sorprendente, al menos desde mi perspectiva. Entonces, un poco platícanos también exactamente por qué esa expectativa teórica no tiene la evidencia que tú buscabas. Otra pregunta un poco más teórica, que creo que viene también al final, y creo que nos dices bien en el sentido que pues resulta que estos nuevos migrantes, obviamente nuevos votantes, pues no están eh, no forman parte de organizaciones formales o informales porque acaban de llegar. Entonces, por tanto, pues no es un clientelismo como el que normalmente un poco esperaría, o el relacional, como tú bien dices, que de repente pues estás durante toda una campaña, formas parte de una lista de un broker y vas a eventos de los políticos y todo eso. Pues no, aquí no es, aquí más bien es compra de votos los últimos días de la elección, por lo que entiendo un poco. Entonces, no necesariamente hay mucho de esta relación clientelar. Entonces, ¿qué tanto es una relación clientelar y qué tanto es una simple compra de voto en los últimos momentos? Entonces, un poco me gustaría, si por ahí conceptualmente digo, nada más para tratar de entender un poco este fenómeno. Tengo varias cosas, pero no quiero invertir mucho más tiempo. ¿Qué más vale la pena? Em, el hecho de que no tengan problemas de participación o que no haya muchas dificultades del registro, supongo que habla de varias cosas. Uno, o que las cosas en Colombia son medianamente fáciles para registrarse o cambiarse de registro. O la otra, creo que otra de las funciones que creo que harían los brokers, sobre todo pensando también un poco en México, es no solamente comprarte el voto en la última semana, sino literalmente ayudarte a registrarte, y ayudarte un poco a que formes parte de los votantes elegibles y después ya que vayas a votar por tu candidato. Entonces, no sé si viste de repente algún tipo, funciones que de repente hagan los brokers, no solamente los últimos días con los migrantes, sino en tu trabajo de campo, si encontraste que de repente estos migrantes se insertan más o por el contrario, los brokers hacen que se inserten más estos migrantes un poco en sus organizaciones informales. No sé qué viste un poco en tu trabajo de campo. Y creo que termino con eso. En el caso de tu trabajo de campo, creo que se me hace lo más interesante y lo más relevante en tu trabajo. Creo que está muy escondido al final. Yo básicamente lo traería al principio. De nuevo, yo no veo mucho, la verdad creo que, digo, sé que algunos, sé que puede no ser compartido por muchos, pero yo no le veo mucho caso a todo el modelo formal. Yo creo que
tu trabajo, sobre todo el valor agregado está en el trabajo de campo. Entonces yo lo traería mucho más al principio y lo traería un poco como un ejercicio de theory building y así un poco traerlo, ok, esta hipótesis se deriva de este trabajo o de esto que vi en estas mesas de migrantes, eh, de estas redes migratorias que pude conocer en X o Y, y luego también conocí este tipo de personas y tienen ese tipo de relaciones con los brokers, y aquí se deriva un poco mi hipótesis 2, y luego ya haces un poco ya los test un poco más para si son generalizables las observaciones que viste en tu trabajo de campo inicial. Creo que así más bien yo organizaría un poco tu trabajo, un poco porque, de nuevo, creo que está súper interesante la última parte de tu trabajo, entonces la traería no solamente por lo empírico, que es muy rico, sino lo teórico, creo que es profundamente rico, entonces creo que lo traería un poco más, mucho más adelante en tu sección mucho más teórica. Pero bueno, creo que me quedo aquí y si no puedo regresar un poco con más comentarios. Muchas gracias, Rodrigo. Mateo, si te parece, puedes responder y luego empezamos con el Q&A. Colegas, les recuerdo Dale. que si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirme por el chat o levantar la mano. Por ahora tengo una persona en la lista que es Jill, pero quedó pendiente. Mateo. Listo, pues anoté como tres de la charla, creo que entendí como tres grandes puntos a los cuales quería como comentar. La primera es como la pregunta de, bueno, ¿por qué teóricamente llegó esa expectativa? Y yo creo que acá vale la pena como una aclaración y es como gastar en bienes clientelares para los migrantes. Si bien yo creo que puede ser verdad lo que sucede, que bueno, si están en distritos súper competitivos, llega un montón de dinero en el que se puede gastar, eso puede ser relativamente verdad, pero yo lo que digo acá y lo que sale de parte de las charlas con estas personas y de mirando qué es lo que pasa también y el trabajo colectivo que debería mostrar más, si es verdaderamente que hay dos cosas que hacen que no necesariamente se les den a los migrantes. Lo primero es que existe siempre esta idea como de antagonismo entre los lugareños, entre los nativos y los migrantes. Entonces, siempre que los políticos comienzan como a generar algún tipo de preferencia por estos grupos, empiezan a haber problemas como, bueno, ¿y por qué ellos y no nosotros? Antes ustedes nos estaban dando a nosotros y ahora les están dando a ellos y ven como una competencia que puede ser un poco más grande, que eso verdaderamente los políticos les genera como esta insatisfacción, porque es que, bueno, entonces, ¿a quién le doy? ¿Atiende a estas personas o no? Y eso es como una de las cosas. Lo segundo, que también está relacionado con esto, que era un poco lo que intenté decir, es que dado que existe un presupuesto limitado, si estos 10 pesos que llegan, incluso si llegan muchos más en estos lugares competitivos, pues si no se los doy a un grupo, se los tengo que dar al otro. Y en eso genera también como estos roces en el sentido de que, bueno, a pesar de que esto está pasando, no los están comprando. Y vemos que las personas y las asociaciones de migrantes, que uno pensaría precisamente bajo la lógica de que son los más fáciles de comprar porque son más vulnerables, sus votos son más fáciles, no lo están haciendo. Y yo lo que creo, por lo que he visto y por lo que pues estaba haciendo, es como es el resultado de estas dos cosas. No tenemos plata suficiente para todo el mundo y si les doy más a los migrantes, entonces las personas que están acá en mi municipio van a dejar de votar por mí y van a ir a votar por otra persona. En cuanto a qué tanto la relación clientelar es relación clientelar de solo compra de votos, lo que hablando con las personas y lo que he visto es básicamente que son transacciones de un solo periodo, pongámoslo así. Muchas veces no se habla, o las personas con las que hablé siempre hablan de que los políticos nunca siguieron con ellos, de que inclusive en las siguientes elecciones no se les volvieron a acercar, muchas veces son ellos mismos los que toman las banderas para lanzarse a elecciones, entonces también hace que se rompa un poco como estas dinámicas como de que haya una relación mucho más fuerte y clientelar entre estas dos personas. Y en eso se ajusta más, por ejemplo, lo que pasa en los casos de Perú, de Guatemala, incluso de Colombia, donde no necesariamente tenemos una gran máquina que la que está proveyendo los bienes, como pues muestran los slums cercanos de Buenos Aires, sino son como entidades individuales que son los que están proveyendo para tener algún tipo de mecanismo electoral en algún momento. En términos del registro de los brokers, eso es algo que me generó mucha disonancia cognitiva,
porque muchas veces hablando con algunas de las personas me decían que en algunas ocasiones cuando llegaban y dependiendo de la temporalidad de cuando llegaban, los políticos mismos eran los que ayudaban a ellos a que se realizara el registro. Eso también dicho, las facilidades también, hablando con otras personas, o sea, algunas personas mencionaron esto, pero muchas otras también dijeron que como quería tener acceso a ciertos beneficios por ser víctimas del conflicto armado, una de las primeras cosas que hacían todos los migrantes cuando llegaban a una nueva municipalidad era simplemente registrarse. Entonces, en ese sentido, también el registro no solamente venía por acceder a estos bienes clientelares, pero también a ciertas políticas del gobierno que están ahí. Entonces, en ese sentido, el hecho de que verdaderamente sea fácil el registro en Colombia versus otros países, que es muy diferente, por ejemplo, el caso de India, da como pie a estos resultados y por eso me pareció como interesante al menos resaltarlos en ese sentido. Gracias, Mateo. Muchas gracias, Mateo. Si les parece, vamos a tomar una ronda de 3 preguntas. Entonces, María, Sergio y Jill. María. Gracias. Creo que estaba antes Jill que yo, ¿no? ¿O no? Jill, quiero ceder el turno. Entonces, Ah, me lo está cediendo. Ok, Sí. muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, mucho gusto y qué padre está tu trabajo. Yo inmediatamente cuando oigo la palabra migrante, asumo que se trata de otro país, ¿no? Entonces, yo quería que, me explicaras un poco más acerca de cómo se toma en cuenta, o sea, si se podría generalizar tu estudio o tus resultados a un estudio de este tipo, pero considerando a los migrantes como población que no vota, ¿no? Porque cuando empezaste diciendo, yo inmediatamente pensaba, pero ¿por qué vas a querer comprar migrantes si no pueden votar? Yo decía, bueno, porque eventualmente tal vez al destinar recursos a esa población puedes comprar o puedes convencer a otros votantes de que voten por ti siempre y cuando ellos favorezcan el apoyo a estos nuevos residentes, ¿no? En el país, o igualmente podría, pues, quitarte los votos de aquellos que sean antimigrantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo modelarías eso? Si estaría incluido en esa gama que tú mencionabas, o si es una cosa aparte, o si de plano, pues no debemos de considerar este estudio para considerar cómo se tomarían en cuenta ese tipo de poblaciones en nuestros países latinoamericanos que eventualmente podrían votar si es que son incluidos como ciudadanos, ¿no? Gracias. gracias, María. Sergio. Sí, gracias Camila. Hola Mateo, mucho gusto. Yo, bueno, quería tal vez volver como al asunto de qué hace la competitividad, ¿no? En términos de incentivos para dar o no dinero, ¿no? Creo que como yo lo estaba viendo es que otra manera de ver es, o sea, por qué alguien tendría dinero pondría más dinero en un entorno no competitivo, ¿no? O sea, creo que no hay, al menos como desde mi perspectiva y en términos de, digamos, de elección racional, habría pocos incentivos tanto para la persona que va a ganar como la persona que va a perder en un entorno muy poco competitivo de poner dinero, ¿no? Entonces, o sea, especialmente dado que al menos en esta versión del paper lo estás enmarcando como un modelo de maximización, me gustaría entender como esa parte. Otra cosa y aquí coincido con Rodrigo, y después de escuchar tu respuesta, creo que las cosas más ricas que encuentras cualitativamente no están modeladas en el entorno formal, ¿no? Entonces creo que lo que sí podría ser una contribución sería poder modelar formalmente estos pequeños axiomas empíricos que tú hiciste para hacer un modelo como mucho más enriquecido,
especialmente en términos de transmisión de información, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que no está modelada en tu modelo formal, o sea, tu modelo asume información perfecta, ¿no? O sea, que las personas pueden, digamos, reaccionan o tienen o pueden, digamos, evaluar o escanear el ambiente político o cuántos migrantes hay, etcétera, como muy fácilmente. Y a mí me parece que yo pondría muchos signos de interrogación, ¿no? Sobre cómo las personas absorben su ambiente político y su ambiente social. Tal vez en ese sentido hay muchos menos costos de transacción en entender cuántos migrantes hay si los lugareños están más organizados, ¿no? Entonces aquí tal vez uno de los variables subyacentes sería cuánta organización local hay para poder decodificar esta transmisión de información, ¿no? Entonces creo que el modelaje como de costos de transacción en la adquisición de esta información podría ayudar como a especificar un poquito más las cosas, ¿no? Por otro lado, y ya por último, bueno, sé que no son preguntas sino comentarios, un poco, a mí me parece como súper legítimo, importante investigar cualquier caso, me parece que cualquier caso es súper importante. Pero en términos como del framing que nos propusiste, dado que Colombia es comparable a Siria en términos de, digamos, de desplazados internos, me gustaría conocer digamos, qué tan generalizable es para entornos de desplazamientos internos menores, y si realmente esto es como un caso de outlier que de nuevo merece la pena ser estudiado por sí mismo, pero que realmente no podemos inferir mucho precisamente por esa especificidad, ¿no? Y también en términos de especificidad, me gustaría también, si entendí bien, trabajaste con el último decil, ¿no? De competitividad de municipios, ¿no? Entonces, o sea, realmente en términos formales estás comparando outliers con el resto de los demás, ¿no? Entonces, la relación que nos propones realmente no es lineal, es una relación un poco 0, boom. Me gustaría ver si hiciste análisis anteriores donde sí había como, digamos, era una variable continua donde pusiste todos los municipios, o por qué decidiste como truncar digamos, el sampling de los municipios, ¿no? Gracias. Gracias, Sergio. Jill y después Víctor. Gracias, sí. Como tenía algunos comentarios un poco del modelo, quise esperarme un poco. Espero que no sea aburrido ni largo, pero primero felicitarte, Mateo, agradecerte por venir. Por cierto, saludar y agradecer también a Sergio. Creo que es la primera vez que lo vemos en un seminario. Bienvenido, colega. Okay. Gracias. Gracias, Gracias, Gil. Mateo, mira, bonitos temas, la verdad, creo que hay mucha cuestión prometedora ahí en esa tesis, y sí, pienso que sí puedes publicar bastante bien por la novedad de los temas con respecto a la literatura completa de clientelismo, ¿no? O sea, sobre todo dos que están padres, lo de la migración interna, que es a la migración externa, como decía María Inclán, y surge la misma duda, bueno, primero, ¿por qué voy a comprar migrantes? Pero claro, es que estos migrantes sí votan, ¿no? Entonces es un bonito tema, y el otro es la competencia que está apenas comenzando a ser estudiado, que es la competencia de outgroup versus in-group por recursos clientelares, ¿no? Entonces sí tienes ahí de dónde sacar cosas nuevas. El comentario es un poquito que me parece que falta un poquito de literatura, nada más en dos aspectos te voy a decir, y que puede enriquecer tu teoría también. El primer aspecto son las relaciones de largo plazo, que tiene que ver con, pues, relational clientelism, que sí lo mencionas, lo que vi en tu paper, que sí mencionas estas relaciones de largo plazo que establece Nichter. Pero si bien tú ahí mencionas a Simeon, luego no lo metes, creo que bien no lo discutes bien en tu propia teoría, ¿no? O sea, porque ahí creo que se relaciona con lo que decía María, o sea, ahí la diferencia es, o sea, ¿por qué voy a comprar migrantes aunque voten si no son de largo plazo y no los puedo convertir en core, ¿no? Entonces, quizá puedas tú dividir a los migrantes en dos grupos, los que son migrantes que van a seguir migrando y los que son migrantes que ya no van a ser migrantes, que fueron, digamos, rurales y ahora son urbanos y ya no van a ser más urbanos, o sea, se van a quedar en la urbe, ¿no? Y ahí tú puedes demostrar que esos sí pueden entrar en relaciones de largo plazo y pueden convertirse en core. Me parece que es un tema que tú puedes tratar.
Lo otro que también me pareció que le faltó es la cuestión de, bueno, puedes leer más la literatura que tiene que ver con esto de los outgroup, y aquí tú mencionas en el paper, estuve revisando tu paper, ¿okay? En el paper mencionas la justificación, que es la duda que teníamos. Te voy a ayudar a contestar las preguntas tanto mía como de Rodrigo. Gracias. Que sí viene aquí en tu paper, ¿ok? Viene muy cortito. O sea, básicamente, digo, lo voy a leer rápidamente. ¿Por qué son menos competitivos? O sea, ¿por qué va? La duda que tenemos Rodrigo y yo es, y tal vez otras personas, es este resultado de que en distritos más competitivos bajan los recursos clientelares a los migrantes. Aquí pones, previous scholarship has shown that when outside groups, for example, minorities, migrants, are included in the budget transfers, host communities know there could be a shift of resources directed towards the migrants or an increase in fiscal burdens borne by the residents. Similarly, work in Africa has shown that co-ethnic migrants are seen as competitors for scarce resources, which leads to discrimination against them. Entonces, sí viene de lo que yo sospechaba al principio, de esta idea, que puede ser una idea realista, de que los locales se enojan cuando los incumbentes o los gobernantes en el poder tratan de comprar migrantes, ¿no? Esos recursos les generan enojo. Y de ahí es de donde viene esta idea tuya, me parece, así es como tú lo dices. Ahora, no está bien modelado. Hay varias opciones. En principio, sí debes de hacer caso a Rodrigo, que siempre es un excelente comentarista, y yo muchas veces estoy abierto a decir, pues si un modelo no sirve, sácalo, ¿no? En este caso creo que este modelo sí se puede arreglar y sí se puede mejorar. Sin embargo, tú cometes aquí una de las, digamos, pecados principales de los modelos, que es suponer tu resultado, ¿no? Tú tienes esta intuición y la metes ahí en el modelo de manera muy drástica. O sea, tienes este parámetro beta que yo te pregunté al principio qué era. Me dijiste que beta era la competitividad del distrito, pero es más que eso. O sea, cuando yo veo tu modelo, beta juega un papel demasiado importante, que es justamente este riesgo que tú supones que tiene dar recursos a los migrantes, que no explicas, sino que tú lo supones. O sea, tú supones que hay un riesgo y eso le quita utilidad directamente al político. Eso no se vale en un modelo. Estás básicamente suponiendo tu resultado. Y creo que lo puedes derivar simplemente con el enojo. O sea, en un modelo más desarrollado, el enojo de los locales puede prevenir justamente en algunas elecciones que se distribuyan recursos a los migrantes. ¿Ok? Bueno, ese sería mi consejo, pero sí requieres más creatividad en ese sentido. Y con respecto al enojo de los migrantes, la literatura que a mí se me ocurre que deberías de agregar es el libro de Mares y Young, que me sorprende un poco que no lo hayas citado, porque ahí tiene toda esta idea muy parecidas a las tuyas, esto del enojo. Ellas dos en su libro lo que tienen esta idea de que hay pobres contra pobres, o sea, los pobres en Europa del Este locales se enojan cuando los políticos tratan de comprar a los gitanos Roma, ¿no? Entonces los gitanos Roma son migrantes y entonces está muy parecido a lo que tú dices. Y ya para terminar, la última parte del libro de Mares y Young y otra literatura que deberías también de revisar es la literatura de coacción del voto. O sea, porque se complementan. Ahorita está esta idea de que la compra del voto se complementa con la coacción del voto. Y eso es lo que les pasa a los gitanos Roma. O sea, los migrantes a veces los compran y a veces les pegan. Todo eso viene bien descrito en el libro de Mares y Young. Gracias, Jill. Mateo, ¿te gustaría responder antes de tomar más preguntas? Sí, porque si no después se me olvidan. Lo bueno es que tengo que darle gracias a Jill porque ya respondió una de las más grandes en términos de por qué viene eso. Entonces, gracias por haber leído mi paper también. Yo creo que varias cosas, digamos, hay lo interesante es un poco de lo que mencionaba María, de estas poblaciones que no votan versus las, digamos, migrantes. Yo creo que hay algo interesante y es que mucha de la literatura, especialmente sobre migración, trata sobre migrantes internacionales y qué pasa con eso, y son básicamente las cosas que te estabas mencionando de, bueno, si soy una persona caritativa con estos lugares, estoy dando ciertas señales que puede generar
que a mí como político me terminen votando después. Y como no son personas que directamente están votando, pueden tener como pueden tener como distintas acciones y distintas formas de interactuar con los migrantes internacionales. Y de hecho hay un libro de Rafaela Danzinger donde analiza precisamente cómo la llegada de musulmanes en Europa genera este tipo de cambios. Entonces no necesariamente pueden votar directamente, pero los musulmanes que ya han estado, por ejemplo, en Francia mucho tiempo, sí votan dependiendo de cómo se traten, dado que en lugares donde hay muchos más musulmanes, incluso si votan o no, hay una selección de políticos diferente, en términos de qué políticos se apoyan y no. Pero nuevamente yo siento que esto entra un poco más dentro de los aspectos mucho más formales de la política y no sabemos muy bien qué es lo que está pasando con aspectos un poco más informales. Entonces lo que quiero mirar es qué es lo que está pasando digamos, en este otro tipo de instituciones y de dinámicas políticas. Frente a lo que decía Sergio, pues también fueron con muchas cosas, muchas gracias también por los comentarios. Aquí de las notas que tengo, la cosa de truncar el sampling fue por cuestión de acceso a los datos de la encuesta. La encuesta de la ELCA tiene muchos problemas, pues no muchos problemas, pero es bastante segura, entonces no podía incluir ningún tipo de variable, por ejemplo, continua para medir competitividad, sino me tocaba generar algún tipo de eso, porque no se podían como porque en caso de que fuera continua se podía identificar de dónde eran los individuos y los municipios en los que están saliendo, entonces era un poco más complicado y no lo pude hacer, pero eso lo intenté cambiar cuando fui al panel municipal que se ponía como toda la margen de victoria ahí. Pero pues bueno, es una cosa como súper chiquita. En términos de la de generar algún tipo de generalización del caso colombiano, yo creo que es interesante mirar dos cosas, no solamente lo que se le está diciendo de mirar, ok, bueno, si miramos Colombia es el segundo, es algo muy grande, pues es un outlier, estamos mirando, o sea, qué es lo que está pasando como en la medida de la distribución. Yo creo que existen dos cosas. La primera es que verdaderamente los patrones de migración, especialmente de campos ciudades, están siendo cada vez más grandes y eso hace que si bien no necesariamente sepamos cuál es el número de personas que están migrando, cuando vemos censos o algo así, estamos mirando de que personas están cambiando de lugar de habitación entre el 10 y el 30% de las personas, en algunos lugares, dependiendo de muchas cosas. Entonces yo creo que hay cosas de estas que estamos llegando a lugares y a puntos en donde Colombia puede ser un caso más intermedio de lo que es actualmente. Lo otro que a mí también me parece interesante mirar y que también puede ser generalizable es hacia otros tipos en donde existen o se generan nuevos migrantes, o pues nuevos votantes, y ahí es un poco también a lo que María decía. Yo veo también que unas dinámicas muy similares pueden pasar, por ejemplo, cuando se les da, cuando hay algún tipo de enfranchisement a ciertos grupos que antes no lo tenían. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres, digamos, en el siglo XIX, en América Latina o en Europa? Es exactamente algo similar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se le da el voto a las personas que antes no podían leer y ahora sí son? Es como cosas que pueden estar similares y siento que en términos de generalizabilidad pueden tener procesos muy similares a los que estoy mirando acá. No necesariamente en términos de cuál es, digamos, de cuál es el miedo, pero un poco sí como este disgusto de los que están votando, de que las cosas que han tenido se les estén quitando. No necesariamente es lo mismo, pero en mi mente yo los veo como casos como muy similares y como cosas que se parecen mucho entre sí. Y de hecho, una de estas ideas está en otro de los capítulos de mi tesis, entonces también parece chévere que al menos estén hablando un poquito. La transferencia de información sí me parece, no la había pensado, no, creo que me tocó pensarla más, entonces como agradezco eso porque si no lo tenía como tan en mente. Y de Gilles, no, pues muchísimas gracias por ser como súper atento. La verdad es que con este modelo he sufrido un montón, ha tenido 50 versiones diferentes, la cosa de o sea, estuve endogenizada, luego no daba, luego la solución se volvió mucho más complicada. Entonces todavía estoy como repensando mucho en si dejarlo porque me parece que sí puede dar algo más como de intuición, pero también estoy en un punto en el que no sé si vale la pena dejarlo. Entonces estoy como todavía pensando en qué hacer con eso.
Eh, lo de Maris y Young, sí, totalmente. Pues es algo que de las cosas que leí recientemente que también me ha dejado como pensando un poco especialmente el, 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 la coerción y el acceso, porque pues lo que ellas siempre dicen es que, bueno, acá siempre el clientelismo lo damos como así, cositas lindas, te doy este regalo, pero entonces allá también el lugar en que pues si no vienes te lo quitamos. Que también es un poco lo que Virginia Oliveros está haciendo ahorita como la cosa de patronage en Argentina, que también me parece muy interesante y pues no lo había pensado y también por las partes empíricas que tengo, pues no tengo como mirar si se les puede quitar. Pues digamos, en el fondo de mi mente estoy intentando pensar, hacer como una encuesta donde pueda yo hacer las preguntas que quiero y poder mirar este tipo de cosas, que yo creo que para el paper es como lo mejor, pero esto fue como un paper construido en pandemia con digamos, toda la, el efecto, pues digamos, el esfuerzo cualitativo también fue vía Zoom, hacer grupos vocales vía Zoom, fue toda una nueva experiencia, intentar conseguir a las personas. Entonces yo creo que en eso todavía está como mirando, está cuajando como cuáles son las secciones que debería dejar o no. Entonces agradezco muchísimo, es como, no, quita esto, mira esto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pues digamos, en términos de las cosas de las cosas que tengo que leer más o interactuar un poco más, pues sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Mateo. Víctor. Gracias, Camila. Pues también muchas gracias, Mateo, por presentarnos este paper tan interesante y aparte lo armaste de una forma muy, muy bonita. O sea, me gustó mucho desde el caso, desde cómo introdujiste la relevancia, que empezaras con el modelo formal, que sometieras hipótesis a prueba y luego la parte cualitativa. Esa estructura se me hace bien interesante. Pero igual, al igual que Rodrigo, el modelo formal también me generó un poco de ruido. Y yo creo que los modelos formales son súper útiles para, pues, llegar a lo mejor a conclusiones o construir hipótesis coherentemente internas, pero yo creo que a veces también los modelos me generan ruido y empiezo a dudar de los findings cuando los supuestos de los que parten siento que no son tan cercanos a lo que observamos en la realidad. Entonces, yo creo que eso me generó ruido, algunos de los supuestos del modelo. Entonces, por ejemplo, dices que el incumbent es el único que incurre en code buying, pero pues a lo mejor hay otros contextos donde no, pero bueno, ese como quiera que sea. Pero el supuesto más fuerte que haces en el modelo es la información completa. Y yo creo que en el caso de compra de voto, pues sabemos que pues es a lo mejor una de las características de la compra de voto, que tiende a ser una actividad que trata de ser oculta, porque pues no es legal, no es bien vista. Y entonces, pues cuando partes del supuesto de que hay información completa, pues sí, evidentemente los locales se van a enterar de que también el político le está dando beneficios al migrante, pero no sé, pues en la práctica qué tan útil sea a partir de ese supuesto. Entonces, pues bueno, partiendo de ese supuesto de que sí hay información completa, pues sí entiendo que los locales se enteren de que también le están dando beneficios a los migrantes y que entonces eso pueda generar molestia. Pero no sé qué tanto se apoye pues este supuesto pues en la literatura o a lo mejor en las cosas que empíricamente observamos. Entonces ya a partir de ahí empieza a generar dudas las conclusiones a las que llega el modelo. Entonces, a lo mejor está bien ese supuesto, pero tratar de justificarlo mejor al inicio, cuando dices, bueno, asumo que es información completa y a lo mejor tener un poco de diálogo respecto a esta característica que puede tener la compra de votos. Y pues eso sería todo. Pero de todas maneras, me encantó el framing, la forma en la que lo organizaste y pues muchas gracias por venir a presentar. Vale, Víctor, gracias. Si nada más tiene preguntas, le puedo responder a Víctor directamente. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo podría atreverme a hacer unas preguntas. Voy a aprovechar que estoy de moderadora. Mateo, de nuevo, muchas gracias por la presentación. De verdad, es un paper súper interesante. Son preguntas que creo que pueden ayudar también a aclarar algunas de las cosas que ya se han mencionado, espero. Y bueno, para mí aprender más del tema, la verdad. Entonces, relacionado con algunas de las cosas que se han dicho antes, especialmente sobre la intuición del modelo, ya sea que decidas dejarlo o no, creo que me gustaría ver mucho más temprano en el paper una definición de competencia.
Sé que es una definición bastante tradicional, pero ya que estás manejando tantos conceptos simultáneamente, hubo un punto en el que cuando mencionabas competencia, yo pensé que te estabas refiriendo, por ejemplo, a cómo estaba fraccionado el electorado en términos de intereses, pero más de intereses en términos de si son locales o migrantes, y no, por ejemplo, el margen de victoria, que es cómo terminas operacionalizándolo. Y creo que tienen implicaciones distintas, especialmente para el mecanismo causal. Entonces, como en el paper exploras distintos mecanismos, ¿no? O elementos que vienen a afectar el outcome, creo que si defines más claramente esta cuestión de competencia, de entrada también podrías postular un mecanismo causal que puedes explorar con los datos cualitativos, ¿no? Entonces, como eres consciente de que hay un problema de endogeneidad y estás intentando resolver con el modelo, creo que discutir un poco más el mecanismo causal te ayudaría a fortalecer esa parte. Y relacionado, la verdad no me queda muy claro cuál es el contrafactual. Entonces, la hipótesis es que en distritos más competitivos hay menos beneficios privados, pero no me quedó claro si el contrafactual es a menor competitividad hay menos beneficios, punto, o hay menos beneficios privados versus públicos, ¿no? Porque este tipo de compra de votos se puede dar a partir de beneficios privados o beneficios públicos, y creo que esa es una discusión que podría también ser bastante interesante, dado lo que estás aportando con el paper. Y aclararía el contrafactual, y creo que también podría enmarcar el modelo de una manera un poco más clara para poder explicar esta intuición en la cual está basado. Bien, el modelo que en la función de utilidad del incumbent incluyes la probabilidad de registro de los votantes. Y como tú mencionas, en Colombia esa probabilidad es alta porque el registro es bastante sencillo, ¿no? Pero si ese es el caso, entonces la probabilidad me imagino que está bastante cercana a 1, entonces no afectaría realmente la utilidad. Y tampoco lo afectaría, asumo, en contextos donde, por ejemplo, el voto es obligatorio, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto nos podrías hablar un poco de cómo cambiar eso en términos de contextos, podría también afectar la validez externa de los resultados, ¿no? Entonces, en Colombia el voto no es obligatorio, pero pues, ¿qué pasaría en contextos donde sí, ¿no? Esas utilidades, ¿cómo cambian? Si tiene algún cambio, ¿no? Y de ser así, si has considerado de pronto entonces meter en la función de utilidad algún otro elemento que pueda tener mayor peso en ese caso, ¿no? Porque ya que es una constante, pues realmente no debería tener mayor variación en ese sentido. No desconozco, o más bien no estoy familiarizada con el instrumento de Bartik para manejar la parte de endogeneidad. Entonces, me gustaría, si nos da tiempo, de que aclararas cuál es la fuente de endogeneidad que ese instrumento está corrigiendo. Entendí que estás haciendo una estimación de patrones históricos de migración, ¿cierto? De proporciones de migrantes para poder tener en cuenta eso. Creo que un poco eso está resolviendo el problema de simultaneidad, tal vez, pero no sé cómo eso realmente te resuelve el problema de endogeneidad en vez de tan solo proponer una solución que sea una regresión a la media. No sé si nos puedas hablar también un poquito más sobre eso y si has considerado en vez de ese instrumento más bien utilizar una variable instrumental para poder capturar estos influjos de migración y hacer que el tratamiento sea exógeno al outcome que te interesa. Ya, eso, gracias. Listo, entonces, para responderle un poco a Víctor, creo que sí, la cuestión de los supuestos es importante. En términos de la información completa, no completa, en el trabajo cualitativo, mucha gente, pues con muchas personas de las que hablé, decían como la gente sabe, la gente se termina enterando. Entonces también dependiendo de, no sé, si la gente sale con un mercado, con comida de algún lado, empiezan a saber, y especialmente esto es mucho más visible en lugares mucho más pequeños, ¿no? Entonces en ciudades es mucho más difícil porque pues pueden estar muy localizados y demás, pero pues en lugares más pequeños sí tendría esto a pasar un poco más. Entonces, si bien sí siento que es importante, hubo dos cosas que jugaron entre, no me quería meter por ahí. La primera es que meter una cosa más al modelo que ya me estaba dando mucho dolor de cabeza. Yo dije, no, prefiero decir que la información pues todo el mundo sabe que lo que está pasando. También eso generaba facilidad al decir que los políticos también sabían en qué nivel de competitividad estaban, porque entonces también endogenizar si sabían o no de eso puede volver un poquito esto más complicado. Y lo segundo es que de verdad nadie mencionó como ninguna instancia en la que no me dieron o no se terminaron enterando. Tampoco pregunté mucho sobre el tema, entonces de pronto me toca volver como sobre
sobre mis notas que hice durante estos ejercicios cualitativos y mirar si hay algo al respecto, pero pues digamos en el fondo como que estaba tranquilo con ese supuesto. Pero pues digamos tiene todo el sentido de ser dudado porque pues ajá, sí puede pasar, especialmente lo que mencionaba en el comentario. Bueno, si usualmente el clientelismo es algo que nadie quiere decir que lo hacen porque de todas maneras es ilegal, como todo el mundo va a saber que existe. Y pues bueno, hay uno, también muchos modelos de clientelismo asumen la misma cosa. Y dos, yo creo que están generalizados en Colombia que la gente en verdad le dice, bueno, o sea, uno cuando vaya, es como, sí, la otra vez me compraron el voto, me dieron un tamal, me dieron un mercado, me dieron unas tejas, ahorita estoy haciendo como trabajo en Guatemala y es exactamente lo mismo, me llevaron a votar a algún lado, me dieron como comida, me dieron... Entonces, es como, pues la gente sabe y es como tranquila hablando de eso. Al menos como one to one, ya después si nos preguntan en la encuesta, pues existe como tal idea del sesgo de deseabilidad, que nunca sabe, pero pues sí. Camila, bueno, Camila, son como muchas preguntas. Creo que tienes razón en definir un poco ciertos conceptos como al principio. Yo creo que en términos en el paper no necesariamente está simplemente por cuestiones A de longitud y B como los distintos, que llamé yo, actos del diseño experimental cambiaba. Yo creo que eso podía hacerlo más confuso en vez de como dejar algo al principio. Pero yo creo que en la medida que este paper termine como cuajando más, yo creo que sí puede ser mucho más fácil y factible poner como, qué es lo que estoy mirando por esto y esto, porque también comentarios similares han dicho, bueno, ¿y qué entiendo yo por clientelismo? Entonces ahí una de las preguntas también que hablaba de los beneficios privados versus los beneficios públicos. Pues digamos, en general, acá yo llamo beneficios privados, pero pues pueden venir tanto de privados o pueden ser simplemente que les dé acceso a ciertos bienes públicos preferencialmente o demás. Yo creo que eso también se puede dejar como un poco más, con mucha más claridad explicándolo como al principio en la parte del argumento o algo así. En términos de lo que hace el instrumento de Bohartic, digamos acá una de las cosas es que en general como en la literatura sobre migración existe es que es posible que, o pues digamos, cualitativamente ya se ha mostrado también que los migrantes tienden a ir a lugares en donde tienen conocidos que ya migraron. Entonces genera ciertos lugares en que los migrantes están yendo por algunos beneficios del lugar mismo, no solamente porque su familia está allá. Entonces, si entendemos que existe la posibilidad de que los migrantes estén migrando a cierta municipalidad porque justamente allá es donde los están comprando más, eso puede existir y si tomamos como como los raw numbers de los migrantes en esos lugares, no sabemos si estamos aconteciendo por eso o no. Lo que hace el instrumento de Bohartic es que para el tiempo, en algún momento, usualmente como muchísimo antes de donde se están dando estos procesos, se coge ahí cuáles son como la proporción de migrantes que tenía cada municipio y con eso se hace un estimado, cambiando el número total de migrantes en el año, de cuánto hubiera sido el número de migrantes ahí si eso no hubiera cambiado. O sea, como si los shares se hubieran mantenido los mismos en ese año a años posteriores. Entonces, en ese sentido, lo que hace la indigeneidad ahí es quitar que las personas estén yendo a las municipalidades donde estamos mirando por razones que estén relacionadas con la compra de votos, porque los atienden mejor allá, porque tienen mejores servicios. Entonces, estamos mirando como desde un punto inicial cómo eso está cambiando. Muchas veces esto se puede hacer y pensar en utilizar como un instrumento. Yo no utilicé acá precisamente como instrumento, sino simplemente como la medición como tal. Pero pues digamos, el miedo de utilizarlo como instrumento es que ya todo el mundo pierde, uno dice que es una variable instrumental y ya de por sí pierde credibilidad inmediatamente. Entonces, eso fue como algo que todavía estoy pensando. Estaba pensando también en otros diseños un poco más causales, también para definir un poco cuál es el mecanismo causal y el contrafactual. La cosa también por eso estoy pensando en hacer una encuesta, pues digamos yo que pueda manejar, porque
los datos a los que tengo acceso en este momento no tienen toda la información que me gustaría a mí tener, entonces me toca generar como fotos de qué es lo que está pasando e intentar construir un argumento que pueda como unir las diferentes fotos en este momento. La cosa es que, pues bueno, si saben de fuentes de financiación, por favor me avisan y ahí intentamos mirar qué pasa. Gracias, Mateo. Parece que tenemos un último comentario en el chat, si te da tiempo. Daniel dice, Mateo, indicas la facilidad de inscripción de la cédula para votar. Inscribirse sí es fácil, pero deberías considerar la aprobación en sí. Esto porque, por ejemplo, parte de mi familia es desplazada por la violencia y han migrado internamente dentro de un mismo departamento, y el cambio de la inscripción para votar no ha sido aprobada por la registraduría, que no sé cuáles son los criterios para aprobar o no. Un caso, un hermano se lanzó como candidato al consejo de municipio donde emigró y vivía allí los últimos 3 años, pero la registraduría no le hizo válido su cambio de inscripción para votar. ¿Encontraste algo similar sobre estas barreras u otras en tu trabajo cualitativo? No, de hecho, pues qué interesante escuchar esto, porque todas las personas con las que yo hablé básicamente hablaban que era bastante sencillo que esto estuviera pasando. Mi hunch, o como mi intuición acá, es que yo creo que los políticos locales estaban viendo a su hermano como una competencia verdaderamente fuerte y dijeron, preferimos no tenerla acá porque eso sí puede pasar, dado que la registraduría local sí está como muy pegada como a los intereses a los intereses pues digamos, de los políticos locales. Entonces, esa sería como mi intuición, porque verdaderamente todo el resto de personas dijeron exactamente, su hermano ganó. Entonces, yo creo que esto fue ya como un nivel que me parece mucho más interesante de mirar si aceptar pues digamos, estas organizaciones de migrantes y demás. Porque una cosa que sí me parece interesante, que no he podido como pensar más allá porque me tengo que graduar, es que hay una cosa súper interesante en si las personas migran individual o colectivamente, que yo creo que también esto hace, y nuevamente como estas ideas que yo pensaba del monitoreo, de las redes, para mirar si son más fáciles de comprar o no, dependiendo de qué tan juntos están, y si les permiten entrar a participar en la política. Una de las personas de las que hablé, justo, pues digamos, uno de los grupos focales que hice, justo fue con personas que se lanzaron a elecciones, y muchos también decían como, pues digamos, registrarse fue fácil, pero pues muchas veces necesitan como el aval de algún partido, entonces les dan el aval como por la cosa, para llenar las listas, y luego terminan desapareciéndose, pero yo creo que ese es como un segundo paso que me parece súper interesante, y ojalá en algún momento tenga tiempo para hacer más sobre el tema, pero en términos de sí, de mi intuición, es como, esa es otra cosa distinta ya como a posteriori, y en términos del registro, sí, todo lo que decían todos es como relativamente sencillo. Gracias, Mateo. No sé si alguien más tenga algo para agregar. Bueno, pues muchas gracias a todos por sacar tiempo hoy para escucharme, por todos sus comentarios, son súper bienvenidos. Esto está todavía en transformación, entonces ojalá lo puedan ver en un journal cerca de ustedes en algún momento. Sí, ojalá sí sea, Mateo. Felicidades, de verdad, es un proyecto súper interesante y que ojalá escuchemos pronto otra vez de él. Muchas gracias por acompañarnos, gracias colegas por estar acá, por su tiempo, por su energía. Ha sido un excelente inicio de semestre en el seminario y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Chao, que estén bien. Cuídense.